It's Week Report time. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del Week Report, el magazine de noticias para toda la comunidad de IT Now. Estamos ya en nuestra semana 48, nos acercamos peligrosamente ya a los 50, un número muy, pero muy importante. ¿No es así, Malga Mequier? Ha sido Max el número de estar comprometidos con el Week Report. Sí, ya esto es un compromiso, o sea, ya no nos podemos separar. Ya después de los 50 ya no nos podemos separar, Marca, es así. Para toda la vida, es así. Muy bien, acá estamos para toda la vida, si Dios quiere, haciendo el resumen noticioso con las novedades más destacadas del mundo de la tecnología y los negocios de los últimos 7 días. Y voy a empezar comentándote lo que va a pasar los próximos 7 días antes de comentarte todo lo que tiene que ver con lo que ha sucedido la última semana. Y es que los próximos 7 días tenemos 2 eventos muy, pero muy importantes en nuestra región. El primero es el próximo día 21 de mayo. Así va a llegar el EA Festival a El Salvador. Después del exitoso paso que ya tuvo por Guatemala y por Puerto Rico, el Hotel Hilton de El Salvador será el escenario del EA Festival, un evento que, como ustedes saben, reúne a expertos, a entusiastas de la inteligencia artificial, a empresarios, por supuesto, con la idea de explorar, de experimentar cómo esta tecnología puede integrarse en el ámbito empresarial, sin importar el rol que desempeñes en tu organización. El festival va a contar con la participación de destacados expertos que van a liderar diversas conferencias, diversos workshops, entre ellos, por supuesto, a Marcelo Urman, el gerente general regional de Conecta B2B, que, como ustedes saben, se ha transformado en un verdadero evangelizador dentro de nuestra región en lo que tiene que ver con el empleo de la inteligencia artificial en las empresas. Él va a dictar 2 workshops, uno dedicado a lo que tiene que ver con la revolución de la inteligencia artificial y el futuro del empleo. Vaya si es importante este tema. Y un segundo encuentro que tiene que ver con cómo una empresa puede incorporar la inteligencia artificial en sus tareas cotidianas. Y, por supuesto, bueno, Marcelo va a estar acompañado de un equipazo, de un equipo de lujo que está recorriendo, muchos de ellos, la región en las próximas fechas que va a tener el EA Festival, entre ellos Lorena Díaz Quijado, que es formadora en LinkedIn Learning. Ella también va a tener 2 workshops dedicados a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el empleo. Vamos a tener también conferencias a cargo de Claudia Cifuentes, que es la directora ejecutiva para Latinoamérica del SE School of Management. Vamos a tener conferencias de María Isabel Montoya, que es arquitecta Martinexa. Vamos a tener conferencias de Yanisela Murillo, que es la gerente general de Exxon Latinoamérica. Y bueno, vamos a tener también 2 workshops muy importantes, en total 4, porque van a dar 2 workshops cada uno. Por una parte, Johnny Bermúdez Zapata, que es emprendedor y especialista en producción audiovisual relacionada con inteligencia artificial, y de esto va a hablar, de cómo la inteligencia puede crear y animar avatares digitales, o cómo puede servir para la realización de contenidos educativos y corporativos en video. Y finalmente, Alexis Scocco, que es especializado en transformación digital, en neuromarketing y en negocios digitales, que nos va a dar 2 conferencias, una ligada a la creación de estrategias de contenidos en LinkedIn con inteligencia artificial, y también cómo aplicar esta herramienta como estrategia de marketing en TikTok. Así que 21 de mayo, ya sabes, en El Salvador es la tercera escala de la gira 2025 del EA Festival, que también va a continuar en República Dominicana el 6 de junio, el 10 de junio en Panamá, el 8 de julio volamos para Nicaragua, el 17 de julio para Honduras, y va a estar cerrando esta gira tan pero tan importante de Costa Rica el 14 de agosto. Todo lo que tenga que ver con información, con inscripciones, con un mayor detalle de la agenda, lo vas a encontrar en festival-medioia.com. Ahí tenés toda la información de lo que va a pasar en El Salvador el 21 de mayo. Y al día siguiente, el 22 de mayo, nos vamos para República Dominicana, porque ese día va a inaugurar la gira del CyberSec Summit 2025, que este año va a recorrer 4 países, que va a estar cortando la cinta de alguna manera de inauguración de este trajinar por Centroamérica el próximo 22 de mayo en el Hotel Intercontinental de República Dominicana. Como ustedes saben, el CyberSec Summit es un encuentro para expertos
de seguridad informática. Allí se reúnen para abordar todo lo que tiene que ver con la protección cibernética. Es un evento muy importante, convocamos a más de 150 líderes del sector TI, más de 300 líderes del área de ciberseguridad empresarial específicamente, y es un evento que va a contar con, por supuesto, conferencias, con talleres, con paneles de expertos que van a recorrer temas claves como la evolución del malware, la ciberseguridad en el gobierno, tema muy sensible, todo lo que tiene que ver con estrategia de protección basadas en nuevas normalidades, en ciberseguridad y la nube, en riesgos cibernéticos y por supuesto todo lo que tiene que ver también con la inteligencia artificial y cómo ha irrumpido dentro del sector de la ciberseguridad. La edición de República Dominicana va a contar con la participación, entre otros ejecutivos, de Jonathan Ferreras de Fortinet, de Daniel Rodríguez Mafioli de Datalex Latinoamérica, de Miguel Arias de Inject, va a estar también Marvin Espinosa de BIM Software, va a estar Yame Fajardo de Secomsa y muchísimos más. Podés consultar todo lo que tiene que ver con la agenda para registrarte en el evento, obtener más información en CyberSec Summit, Summit con doble M, CyberSec Summit, todo juntito, .com, de esta gira que el 22 de mayo empieza en República Dominicana, pero recordá que también va a pasar por Puerto Rico el 7 de agosto, por Costa Rica el 11 de septiembre y va a estar cerrando en Panamá el 19 de noviembre. ¿Cómo continuamos, Malca? Axi, continuamos con un poco de inteligencia artificial y es que Apple está explorando activamente la integración de motores de búsquedas impulsados por esta tecnología en su ecosistema móvil, un movimiento que podría debilitar el gran dominio que ha tenido Google en este terreno. Esta revelación la dio Eddy Cue, que es el vicepresidente senior de servicios Apple, durante su testimonio en el juicio antimonopolio contra Alphabet en Estados Unidos. Él explicó que por primera vez en años el volumen de búsquedas realizadas en Safari cayó en 2023 y lo atribuyó al crecimiento de herramientas basadas en modelos de lenguaje de gran escala. Estas soluciones, como las desarrolladas por Perplexity y OpenAI, están cambiando las expectativas de los usuarios al ofrecer respuestas mucho más contextualizadas y conversacionales. Según Q, antes del auge de la inteligencia artificial no existían alternativas sólidas a Google, pero ese panorama está cambiando. Inclusive, Apple ya está en conversaciones con Perplexity para poder evaluar la posibilidad de integrarlos en un futuro. Por ahora, Google es el que se mantiene como el motor predeterminado en Safari, gracias a un acuerdo que podría generar hasta $20,000 millones anuales para Apple. La compañía no está descartando ampliar las opciones disponibles en su sistema operativo y permitir así al usuario elegir motores de búsquedas potenciados por inteligencia artificial. Desde un punto de vista técnico, Maxi, estos motores representan una evolución significativa ya que ofrecen búsquedas profundas con razonamiento autónomo. Sin embargo, enfrentan retos como la posibilidad de producir respuestas inexactas fuera de su dominio de entrenamiento, lo cual limita, al menos por este tiempo, a su capacidad para reemplazar completamente a los motores tradicionales, especialmente en contextos que requieren una cobertura exhaustiva y de confiabilidad. La eventual incorporación de este tipo de motores en Safari no solo va a afectar la experiencia del usuario, sino que podría desencadenar un cambio estratégico de fondo en la relación que tienen Apple y Google. Aunque esta transición va a ser gradual, el interés de Apple por alternativas más inteligentes y flexibles sugiere que el futuro de la búsqueda en sus dispositivos podría no depender exclusivamente del buscador líder en la industria, lo que ha dado mucho que hablar y abre un mundo de posibilidades para estas herramientas. Así es, y si hablamos de inteligencia artificial y de dos gigantes como Google y Apple, también tenemos que hablar, por supuesto, de OpenAI y de Microsoft, que también fueron noticia estos últimos 7 días porque estas dos empresas aliadas, están renegociando los términos de su acuerdo estratégico en un movimiento que podría sentar las bases para una eventual salida a bolsa de la compañía de inteligencia artificial. Ustedes saben que OpenAI nació como una compañía sin fines de lucro, hay incluso hasta una pelea legal con Elon Musk sobre ese tema, pero la intención es mudar de piel de alguna forma de OpenAI y quizás con miras a lo que es una oferta pública de acciones, empezar a mover un poco sus estructuras. La revisión del acuerdo justamente responde a esta intención de OpenAI de avanzar
en una reestructuración corporativa que le permita operar como una sociedad de beneficio público con fines de lucro, controlada por su matriz sin fines de lucro, es decir, una voltereta legal como para empezar a hacer plata. Básicamente de esto se trata, y este cambio estructural requiere la aprobación de Microsoft, que, por si ustedes no lo sabían, ha invertido más de $13.000 millones ya en OpenAI desde el año del año 2019, y provee, toda la capacidad de cómputo esencial para ejecutar sus modelos avanzados. Gran parte de donde se sostiene el poder de cómputo de OpenAI reside justamente en los servicios de Microsoft. En términos tecnológicos, la renegociación contempla que Microsoft obtenga un acceso prolongado a las tecnologías de OpenAI más allá del plazo originalmente pactado, que expiraba en el año 2030. Y a cambio, su participación accionaria en la nueva estructura que se podría llegar a crear podría ser menor. Y además, se reveló que OpenAI también estaría considerando reducir el porcentaje de ingresos que actualmente comparte con Microsoft como parte de estos ajustes propuestos. De concretarse esta operación, esta reestructuración abriría la puerta para que OpenAI explore una oferta pública inicial, lo que comúnmente en inglés se llama una IPO, y lo que implicaría entonces un nuevo capítulo en la evolución del ecosistema de inteligencia artificial, que tiene, claro, por supuesto, un movimiento con implicaciones directas en la manera en que se integran y distribuyen estas tecnologías en productos comerciales. Así que vamos a ver cómo continúa este potencial movimiento estratégico de dos verdaderos gigantes de la tecnología y específicamente de la inteligencia artificial. Seguimos hablando de inteligencia artificial, y es que a pesar del auge, Maxi, que estamos viendo de la inteligencia artificial generativa en los entornos profesionales, quienes la utilizan están enfrentando un estigma social sumamente significativo. Un estudio publicado por Proceedings of the National Academy of Science reveló que los empleados que admiten que usan herramientas como ChatGPT, Cloud o Gemini suelen ser percibidos como menos contratables, perezosos o poco competentes, incluso cuando su productividad mejora al utilizar estas herramientas. La investigación, que incluyó más de 4.400 participantes, evidenció un patrón sumamente claro. La percepción negativa hacia el uso de inteligencia artificial no depende del género, edad o ocupación de quien la utiliza, ni del hecho de que los mismos evaluadores recurran también a estas tecnologías. El rechazo es transversal y se mantiene aún cuando las tareas realizadas con ayuda de inteligencia artificial, son más eficientes. Este sesgo no afecta por igual a todos los contextos. En actividades manuales o físicas, el uso de esta tecnología se penaliza con mayor dureza, mientras que en tareas digitales, donde la eficiencia es más visible y measurable, puede incluso mejorar la valoración del desempeño. Aún así, persiste una barrera cultural en donde usar la inteligencia artificial se asocia en muchos casos con una falta de esfuerzo personal. El estudio también ofrece pistas sobre cómo mitigar este estigma. Una de ellas es que los usuarios expliquen de forma explícita cómo integran estas herramientas en sus flujos de trabajo, lo que podría llegar a reducir la percepción de dependencia o deshonestidad. Otra estrategia también que proponen es que los líderes adopten públicamente estas tecnologías para así enviar un mensaje claro de aceptación desde la jerarquía. El hallazgo central de todo esto es que la transformación digital no se limita a implementar nuevas herramientas, sino que exige un cambio cultural profundo. Mientras se siga asociando el uso de inteligencia artificial con una supuesta falta de mérito, la adopción de estas tecnologías podría llegar a frenarse no por razones técnicas o por falta de tecnología para desarrollar, sino por juicios sociales que van a ser difíciles de desmontar. Qué ironía realmente que, el uso de una herramienta que facilita tu trabajo, que lo acelera, que te hace más productivo, sea percibido como que sos una persona vaga o que tu trabajo tiene menos valor justamente por emplear esas herramientas. Realmente es una ironía y tiene que ver con los cambios culturales que está provocando la inteligencia artificial y cómo tenemos que trabajar en este sentido. Y ya que estamos hablando de usos polémicos o de polémicas vinculadas con la inteligencia artificial, seguramente ustedes habrán notado que cada vez mejora la capacidad de respuesta de los distintos modelos de lenguaje. Nos dan muy buenas respuestas, pero atención, porque una buena respuesta no significa que sea veraz.
Y acá estamos hablando de las alucinaciones de los modelos de lenguaje, que no solamente se refiere cuando hablamos de alucinación a los delirios que muchas veces hace o las invenciones que realizan los modelos de lenguaje, sino también a esta capacidad que están teniendo las inteligencias artificiales de darnos respuestas muy pero muy convincentes que no necesariamente son veraces. Un estudio desarrollado por Giskar en colaboración con Google DeepMind y la Unión Europea justamente reveló que muchos modelos de lenguaje, incluso los más populares, los más confiables si se quiere, no necesariamente ofrecen información verídica. Según la investigación, los modelos mejor valorados por los usuarios no son precisamente, valga la redundancia, los más precisos. De hecho, muchos de ellos priorizan la satisfacción del usuario por sobre la veracidad, ofreciendo respuestas que están muy bien redactadas y que lucen como respuestas muy fiables, pero con información que es completamente falsa. Otra revelación es que la manera en que se formula una pregunta al modelo impacta drásticamente en la probabilidad en que ese modelo la conteste con información falsa o verdadera. A ver, por ejemplo, si yo le digo a una inteligencia artificial y presento ese prompt con seguridad, diciéndole estoy 100% seguro de que tal cosa, bueno, eso reduce hasta en un 15% la capacidad de los modelos para refutar esa idea que vos le estás diciendo. En comparación, si vos haces, por ejemplo, en tu prompt una formulación neutral o que genere cierta duda, como por ejemplo, he oído que tal cosa, bueno, esa obediencia, entre comillas, a la confianza del usuario que tiene el modelo, que en los términos de la inteligencia artificial se denomina como psychophancy, surge de entrenamientos que privilegian la alineación con las expectativas humanas. Siempre recuerden esto, un modelo de inteligencia va a tratar de complacerte. Entonces, ya desde ese punto de vista, no es fiable. Y el tercer hallazgo de este verdaderamente interesante estudio es que los prompts que promueven respuestas breves tienden justamente a aumentar la alucinación. En los experimentos, al pedirle a los modelos que fueran concisos, es decir, que dieran respuestas muy breves y muy directas, bueno, la precisión de esas respuestas cayó hasta en un 20%. Así que cuidado porque lo bueno no necesariamente es breve, como a veces dice el dicho. Y esto se debe a que desmentir una afirmación falsa suele requerir una explicación, por supuesto, más extensa. Y al acotar la longitud, vos ya directamente al modelo le estás acotando la capacidad de explayarse. Bueno, los modelos lo que hacen es que tienen que optar entre inventar una respuesta convincente o parecer poco útiles. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, con esta idea de siempre, de alguna manera, complacer o agradar al usuario, terminan inventando quizás una respuesta que suena muy, pero muy convincente. El estudio sugiere también que las organizaciones que priorizan justamente estas salidas o estas respuestas cortas para ahorrar costos, porque recordemos que cuanto más se le escribe y más se le pide a un modelo, más costo consume, o mejorar incluso hasta la velocidad, son políticas que deberían comenzar a reconsiderarse, son prácticas que deberían repensarse si es que se busca mantener la precisión de estas herramientas. Así es, Maxi. Seguimos un poco saliéndonos de la inteligencia artificial específicamente y entrando a la tecnología y su unión con el deporte, que está dando lugar a una nueva disciplina híbrida que son los deportes digitales. Esta modalidad lo que hace es combinar habilidades físicas con destrezas digitales y en el caso de Latinoamérica está posicionándose como uno de los protagonistas. Esto de acuerdo al doctor René Facel, que es el fundador de Phygital International, quien destaca el papel emergente de la región en esta transformación global del deporte. A través de iniciativas como los Juegos del Futuro, los deportes Phygital están redefiniendo la experiencia competitiva y de entrenamiento para una nueva generación. En estos eventos, los atletas participan en formatos que van desde simuladores que se traducen en actividad física real hasta competencias de robótica y carrera de drones. El componente tecnológico, lejos de ser secundario, es algo mucho más estructural, ya que se utilizan sensores, plataformas, multiplataformas de gran redundancia y herramientas de análisis
que transforman tanto el entrenamiento como la manera de consumir este deporte. La edición del año pasado de los Juegos del Futuro evidenció el interés creciente por este nuevo formato, ya que tuvo más de 3.2 mil millones de visualizaciones globales, participaron 2.000 atletas de 116 países y se consumieron más de 800 horas de transmisión en vivo. Todo esto orientado a una audiencia con mayoría menor de 34 años. Países como Brasil, Colombia, Venezuela y Guatemala firmaron un memorando de entendimiento para promover los Juegos Escolares Digital, integrando estos conceptos en la educación formal. De acuerdo con el Dr. Facel, esto refleja el surgimiento de un nuevo perfil de atleta joven formado tanto en la cancha como en un simulador. Además, los deportes digital están impulsando el ecosistema tecnológico regional, ya que startups que desarrollan hardware y experiencias inmersivas, así como universidades que promueven la investigación aplicada, comienzan a surgir centros educativos que van a integrar programación, robótica y entrenamiento físico. El doctor señala que ya se han creado centros digital que combinan formación deportiva con las habilidades tecnológicas como el desarrollo de videojuegos y análisis de datos. Todo esto también tiene grandes beneficios económicos, ya que en la edición del 2024 se generaron más de 300,000 vistas en 12 días, con impactos directos en el turismo, empleo e infraestructura. Contaban con una bolsa de premios de $10 millones y esto demuestra que esta disciplina se está consolidando como una nueva industria, no solo cultural, sino tecnológica. El reto que enfrentan ahora es poder asegurar la sostenibilidad de este modelo. El Dr. Facel enfatiza la necesidad de generar alianzas público-privadas y contar con una visión estratégica a largo plazo. En el caso de Brasil, ellos están postulándose como candidatos para ser sede para estos Juegos en el 2027, lo cual va a ser clave para poder posicionar a la región como un líder mundial en esta nueva dimensión competitiva. Es algo muy interesante. En lo personal, puedo decir que no he participado mucho en este tipo de dinámicas, pero desde que vi esta información me pareció algo muy importante. Creo que en todos los deportes estamos viendo la implementación de la tecnología y poder llevar esta implementación a algo que nos ayude no solo a generar mayores progresos tecnológicos, sino que ayude a mejorar la economía de los países y a fomentar la participación de jóvenes en ambos aspectos es de gran importancia y muy interesante. Es muy interesante y estamos viendo la irrupción de la tecnología en distintos órdenes de nuestra vida y de eso tiene que ver esta nota que te quiero comentar y que publicamos esta semana en IT Now y que dejamos justamente como para el final, como para el cierre de este Week Report, porque, a ver, siempre hablamos de las revolucionarias capacidades artísticas y creativas de la inteligencia artificial, pero esta tecnología está irrumpiendo fuertemente y nos está haciendo replantear a fondo patrones éticos y patrones morales. ¿Y a qué viene esto? A que esta semana se conoció que por primera vez en la historia judicial, una inteligencia artificial fue utilizada para recrear el testimonio de una víctima fallecida en una audiencia de sentencia. A ver, como para explicarme mejor, revivieron a una persona que murió en un incidente vial y lo presentaron como testimonio en un juicio. Fíjate que parece salido de un capítulo de la serie de Netflix Black Mirror, pero ocurrió. Ocurrió esta semana en Arizona, en Estados Unidos, cuando la familia de Christopher Pelkey, que es un veterano del ejército norteamericano, asesinado en un incidente de furia al volante en el año 2021, decidió recurrir a la tecnología, a la inteligencia artificial, para que su voz, de alguna manera, fuera escuchada literalmente en el tribunal. La herramienta de inteligencia artificial permitió generar un video en el que Christopher aparece, entre comillas, vivo, con su imagen y su voz reconstruidas digitalmente para compartir su versión de los hechos, de lo que sucedió ese día en ese incidente, para compartir su historia de vida y hasta incluso dar un mensaje de perdón dirigido a su asesino. El video no solo combinó la tecnología de clonación de voz e imagen, sino que también, el video integró clips reales de la vida real, grabados de la vida de Christopher, capturando los matices de la personalidad que tenía, el humor, la humanidad en general. Y la creación fue desarrollada por su hermana y por su cuñado,
quienes buscaron de alguna manera con esta herramienta más que justicia, ¿no? Sino darle voz a quien ya no podía hablar por sí mismo de acuerdo a lo que manifestaron sus familiares. La reacción del sistema judicial no fue menor, porque el juez que presidía el caso no solo vio el video, esto se presentó en la audiencia de sentencia, el momento en el que se dicta la pena a la persona. El juez que presidía el caso vio el video, sino que también lo citó al momento de dictar la sentencia e impuso 10 años y medio de prisión por homicidio culposo al acusado, lo que la familia atribuye justamente al impacto emocional que tuvo el testimonio digital. O sea que fíjense que cuestiones como esta pueden empezar a inclinar la balanza al momento de impartir justicia. Y ante el hecho, justamente en relación a esto, la presidenta del Tribunal Supremo de Arizona reconoció que la inteligencia artificial puede generar eficiencias en el sistema judicial, por supuesto que sí, pero también advirtió que también puede obstaculizar o incluso desestabilizar la justicia si se usa de manera inapropiada. Y ya la Corte ha creado un comité especial para estudiar el uso de inteligencia artificial y establecer criterios sobre la aplicación responsable. Yo no sé qué posición tomar en un caso como este. Realmente, por supuesto que la voz de la familia ante la pérdida y de un familiar ante un crimen tiene que ser escuchada y tiene que ser respetada, y uno entiende el dolor, pero estamos atravesando líneas que parecen muy difusas, muy confusas y que nos hacen plantear estructuras internas, personales de uno, que tienen que ver con la moral y con la ética, que no sé qué posición tomar al respecto, ¿no? Porque este caso sin dudas abre un debate sobre el lugar de la tecnología en los procesos judiciales al menos, ¿no? Y sobre hasta dónde, o incluso hasta dónde debe llegar la inteligencia artificial para reconstruir la presencia de quienes ya no están más. ¿Se trata de una justicia aumentada, entre comillas, como esa realidad aumentada de la que a veces tanto hablamos, o ya empezamos a hablar de formas inquietantes de revivir a una persona que ya no está con nosotros? No lo sé. Sin dudas es un precedente que puede hacer historia. No sé si, Malca, tenés alguna idea o alguna posición al respecto. Es una nota que también trabajaste vos, y quería escuchar tu opinión. ¿Qué te pareció esto? La verdad me parece una locura. Yo soy de la opinión que una vez que se muere la persona, ahí debería quedar. Uno no tiene que jugar con palabras o ocupaciones que no son de uno, porque uno no es el que padeció. Pero es muy interesante ver hasta qué punto puede llegar la tecnología, poder llegar a un punto de crear todo un diálogo nuevo, imaginarse toda una vida nueva, falsa, pone en juego lo que es la realidad también. Es algo muy loco, la verdad, es algo que uno tiene que pensar mucho y es algo que va a impactar muchísimo cómo va a seguir funcionando toda la parte judicial, cómo va a funcionar toda la parte tecnológica, qué tecnologías sí se van a poder implementar y cuáles no, porque se puede prestar también para algo que no sea positivo. Y ahí es a donde hay un dilema mucho más grande. Entonces yo soy de la opinión que no debería pasar esto. Para mí es un poco raro ver gente muerta poder hablar, poder seguir viviendo. Realmente, salido de algún capítulo de una novela de ciencia ficción. Vos que estás del otro lado, ¿qué opinás sobre esto? Estos son los nuevos debates que llegan a partir de la irrupción de la inteligencia artificial y precedentes que pueden abrir puertas hacia cosas aún, quizás para algunos, más siniestra que lo que ya estamos viviendo. Por lo pronto te invitamos a entrar a itirado.conecta B2B todos los viernes para encontrarte con el Quick Report, por supuesto todos los lunes para encontrarte con Prompit, el primer programa sobre inteligencia artificial de América Central y el Caribe, conducido por Marcelo Burman, y también para encontrarte con los protagonistas, el podcast semanal que da voz a los directores de tecnología más influyentes de la región. Con esto ponemos punto final, nos quedamos acá pensando en lo tenebroso que a veces puede llegar el desarrollo tecnológico, y nos reencontramos la semana que viene con muchas más noticias, esperamos que no tan sordidas. Un abrazo grande, chau, nos estamos viendo. It's week report time.